Hay un tema que debemos hablar, ¿qué es el Estado laico, no? Para que la gente sepa, es la nula injerencia de cualquier religión en el gobierno, así. Por eso es que entre más exista un conocimiento en las personas, se combate al fanatismo, a la ignorancia, a la manipulación a los pueblos. Un Estado laico es combatir muchas veces al poder de la Iglesia y sus negocios, como antes lo tenían desde la Inquisición, desde el robo de tierras a los indígenas, desde una realeza, porque la monarquía, acuérdense que se hacían decretos para que el monarca reconocía una religión oficial y el clero interfería en el Estado y se hacían unas clases poderosas ricas lucrando con el pueblo. Un ejemplo es lo que pasó en Albania, donde estaba el rey Zog I, que era aliado al Imperio Otomano, donde él era el rey de Albania y su familia promovían el Islam, al grado que cuando los derrotaron, todas las reservas de oro se los robaron, y eran los ricos de Albania y todos estaban en la miseria. Entonces Mussolini los invade, pero también había una resistencia comunista, y Enver Hoxha logra llegar al poder, derrota a ese rey Zog I y a los fascistas, y promueve un Estado laico, y recupera la tierra, la industria, en manos del pueblo. Nadie te habla de Enver Hoxha, Somos de los pocos que te hablamos de este muchacho cabrón. Otro ejemplo es lo que pasó en la República Española, cuando los españoles promueven un Estado laico con una constitución en 1931, donde en el artículo 26 promovían la separación de la Iglesia con el Estado, y también promovían otro sistema de tierras, expropiaciones a los ricos. Ese proceso es muy grande en el español. Ustedes lo deben de recordar. En la Guerra Civil Española de 1936 al 39, vean a las muchachas comunistas, republicanas, vean a esta combatiente. Ahí se promovía la lucha de clases, el combate a la religión, un Estado laico, anarquistas comunistas contra los fascistas aliados a la Iglesia. Hay un personaje clave, que era Largo Caballero, este marxista, presidente del Consejo de Ministros, que integraba todas las milicias obreras, campesinas, socialistas, anarquistas, comunistas, contra la Iglesia y contra el poder de los fascistas. Al final pues sabemos cuál fue el resultado, donde Franco, aliado a los conservadores, a los nacionalistas, aliados a los fascistas y a la Iglesia corrupta, derrotan a uno de los movimientos que iba a liberar España de la opresión. Este pinche viejo del Franco le manda una carta al Papa Pío XII y le dice: heroica cruzada contra los enemigos de la religión y de la patria. Ya están las alianzas de los ricos para sostener el poder. Hay un cabrón que ustedes lo pueden ver, este librito de Ernest Hemingway, que habla de la Guerra Civil Española. Es muy bueno ese librito, muchacho cabrón. Aquí está Hemingway con Fidel Castro, que hasta tienen un museo en Cuba. Otro ejemplo de lo que es permitir que la religión se mete en el poder político es lo que pasó en Afganistán. Vean a las señoras, todas tapadas, valiendo madre, no tienen derecho a nada. Son haz de cuenta, inferiores a los hombres. Cuando hubo una revolución en Afganistán, que les dan derecho a las mujeres, porque llegó la revolución de Saúl,
En 1978, el Partido Democrático Popular de Afganistán, que era comunista, llega al poder y vean la diferencia. La mujer tenía derecho al matrimonio, a no ser esclava, a estar en las universidades y escuelas, pero la religión islámica con sus gobiernos títeres de Arabia Saudita, de Afganistán, con disque mercenarios, vean lo que hacen con las mujeres en Afganistán. La juegan ahí, ¿no? De un estado disque con una religión cultural más chingona, pero vean cómo la someten. Este presidente, que se llama Nurmugomedov Taraki, llegó al poder y cambió la situación, porque el 98% eran analfabetas en Afganistán. El 5% controlaba las 50% de las tierras fértiles, o sea, había unas familias que controlaban todas las tierras buenas nomás. La mortalidad infantil era la más alta del mundo. Había escasez de alimentos. Y trata de cambiar ahí las cosas. En ese proceso es criticado, ¿no? Que por qué se meten en Afganistán. Es criticado por los imperialistas. Pero lo que no calcularon es cómo la religión tiene sometida a la gente. Y a veces repartían la tierra a lo pendejo y no se hacían estudios verdaderos de cada localidad. Entonces tuvieron ahí un leve proceso de derechos a las mujeres en todo. Pero también los derrotaron. Por decir, en Costa Rica, la Constitución de 1949 le da la facultad a la religión católica como ser la oficial. Tienen una constitución zarra, porque nosotros, la pinche constitución promueve un estado laico, porque Benito Juárez separó la iglesia y el estado. Se hizo una guerra de reforma en 1858 y 1861. Se hacen decretos por Juárez. En 1859 se hace la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Le quitan a la iglesia tierras, templos, negocio, todo. Ya se prohíbe la asistencia oficial a funciones de la iglesia católica en el gobierno. Fíjense lo que estoy hablando, lo que hizo Benito Juárez. Benito Juárez le da poder a las mujeres en igual a los hombres. Las meten a las escuelas, a que sean profesionistas para que no sean inferiores. Promueve un estado laico. Hay un cabrón conservador que se llama Juan Nepomuceno Almonte, que es el hijo de Morelos, un traidor conservador que hace el tratado de Mon-Almonte, donde se reúne con Alejandro Mon, el representante de la reina Isabel II de España, para defender la religión católica y su saqueo en México, porque no querían un estado laico. Y Benito Juárez pues los derrota, porque restaura la república. Hoy en día se viola permanentemente el estado laico en eventos oficiales del gobierno, que Benito Juárez había prohibido la asistencia de funcionarios o gente de iglesias y religiones. Entonces ahora, en un evento que tuvieron aquí en Tijuana, disque de unidad, para lo de Trump, salió un ahí evangélico, que damos gracias a Dios, que Dios puso en orden el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano. Puras tonterías, imaginarias. El estado laico no debe de promover esto. También el Cuauhtémoc Blanco habla de que va a misas del gobierno, utilizando el Palacio de Gobierno. Van a misas oficiales. Ahí lo ven, mira, el Cuauhtémoc Blanco. Porque si van a ir a misas, tienen que ir a todas las religiones. Y son muchas. El Estado laico prohíbe desde Benito Juárez asistir a eventos de la Iglesia Católica.
Peña Nieto permanentemente violó el Estado laico, yendo a misas oficiales y haciendo negocios con curas, sacerdotes y cuanta chingadera. En Bellas Artes, que es un organismo cultural del gobierno de México, se dedicaron a homenajear a un líder religioso, Nason Joaquín García, de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, violando el Estado laico y la Constitución de 1857 y la de 1917 que adoptan ese Estado laico. Lo poco que ha llegado en separar a la Iglesia del Estado, lo siguen violando, utilizando organismos que le corresponden al gobierno mexicano para liberar la ignorancia, el analfabetismo que hoy existe en nuestro país, no promocionando estas sectas religiosas con líderes corruptos que se hacen millonarios a base de la ignorancia de la gente. También lo vemos a Felipe Calderón, que permanentemente viola el Estado laico, ¿no? Que habla del reino de Dios y justicia y que no sé qué, se la lleva, hable y hable y hable. Y se la llevó. Aquí lo vemos en misas oficiales con Norpuerco Rivera, el violador de niños, el que hacía negocios con los niños y los violaban, abusaban de ellos y estaban ligados al poder económico de nuestro país, a empresarios corruptos, estos dos lavaderos de dinero. Me despido con unas frases de Napoleón Bonaparte, donde decía: la religión es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos. Yo le agregaría: calman a los pobres para que se adoctrinen al poder del rico muchas religiones, Porque si no tiene por lo menos el catolicismo o el cristianismo, la teología de la liberación, no sirve esa religión, Tiene que liberar con un pensamiento marxista, por lo menos, y ser contundentemente revolucionario. Entonces sí calman a las masas para que no les hagan daño a los ricos poderosos, los controlan. Y decía Eduardo Galeano, muy atinado, ellos tenían la Biblia, nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos ya tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es decir, los manipularon, les impusieron una religión, los sometieron a la esclavitud, desde España, desde la conquista con reyes católicos, y fue un saqueo, es lo que está diciendo Eduardo Galeano. Un saludo, muchacho cabrón, y cuídate.